Muy buenos días, muchísimas gracias por continuar con nosotras en Sin embargo al aire. Yo les doy la bienvenida a otro episodio de Usted, Yo y Otros como Yo. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que nadie te dice al abrir un negocio. Queremos hablar de este tema sin romantizarlo, sin hablar desde esa discursiva del emprendimiento, de échale ganas, de ser tu propio jefe, tu propia jefa, pero sí queremos también hablar de la importancia de los micronegocios y lo que necesitan saber desde el punto de vista legal y desde otros aspectos para poder continuar con estos proyectos que no solamente son proyectos individuales, los micronegocios, estos pequeños emprendimientos, pues al menos también son parte de la comunidad. Muchísimos de ellos, seguramente ustedes son parte de muchas de esos pequeños negocios. Así que pues no se vaya, continúe aquí con nosotras. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para seguir hablando de este tema. Abrir un negocio en México va más allá de pues esa idea romántica solamente de tener un logo bonito o de ser tu propio jefe, tu propia jefa. Seguramente sí, en algunos casos esta ha sido la gran inspiración que tenemos que también decirlo, también puede haber sido motivada por todo un discurso que se propagó durante el neoliberalismo para poder eliminar muchísimos derechos. Vamos a ir hablando un poco de eso, pero la realidad es un poco menos romántica que eso. Abrir un negocio implica adquirir obligaciones legales, obligaciones sociales también, obligaciones con las personas a las que atiendes, a las que les vendes un producto o servicio, a las personas que empleas. Es también implica una serie de trámites, de burocracias, de tramitar permisos, de tomar decisiones legales y otro tipo de decisiones en el día a día, y que muchas veces si teniendo una poca información, también con una serie de mitos, pues no siempre se toman las mejores decisiones, y a lo largo del camino muchas personas lo van aprendiendo y desafortunadamente pues también lo van aprendiendo a base de golpes, digamos. Cuéntenos aquí en los comentarios si ustedes tienen un pequeño negocio, si sus familias lo tienen, cómo les ha ido, cómo comenzaron este negocio, qué les motivó también a abrirlo, y también cuéntenos si ustedes apoyan a un pequeño negocio. Es momento también de que hagamos comunidad en ese sentido, porque justamente algo de lo que queremos hablar aquí y la perspectiva que le queremos dar a este programa es también, salirnos como de esa idea que durante esta época neoliberal, esta forma, digamos, más agresiva del capitalismo, pues se intentó vender una idea del emprendedurismo, ¿no? Por un lado, esto afectó de muchas maneras, y miren, rápidamente quisiera retomar un tema que creo que en otros momentos también lo hemos platicado, que tiene que ver con esta palabra godín, es decir, se intentó vender una idea de que es mejor que seas tu propia jefa, tu propio jefe, y de alguna manera se socializó esta palabra de godín para las personas que laboran para una empresa, a lo mejor con horarios, y denostar de esa manera a quienes seguramente, de la manera más esperanzadora, personas que trabajan para una empresa y que seguramente tienen seguridad social, que tienen prestaciones, pero eso implica costos laborales, implica obligaciones que tienen
que cumplir esas empresas y derechos laborales, organización de las personas trabajadoras, todo eso se fue queriendo dejar a un lado y se intentó poner desde lo social en un estrato, en una jerarquización social, como algo más importante, más cool, el ser tu propio jefe y tu propia jefa. Eso fue un discurso que se propagó muchísimo en los gobiernos anteriores. Y no queremos tampoco para nada, estamos queriendo criticar a los emprendimientos o los micronegocios, los pequeños negocios, porque en realidad estos siempre han existido, siempre han resistido además y se han creado desde otra perspectiva. Sí, seguramente también muchas personas en los últimos años, desde hace muchos también a lo mejor, quisieron abrir su propio negocio, sí, también huyendo precisamente y sí queriendo ser sus propias jefas y sus propios jefes, porque también hay una realidad en el mercado laboral que también se propagó durante todos esos años de violaciones a los derechos laborales, de violencia laboral que se vive en muchas de las empresas, y pues claro que eso no es justo y no es algo que se tenga que seguir soportando, así que muchas personas pues por lo que optaron es mejor intentar abrir su propio negocio. Y pues eso también vino de la mano con la idea, como les decía, de si le echas ganas, tú vas a poder hacer lo que quieras. Y ese discurso, esa narrativa, pues oculta, por un lado, todo esto que les platicaba, de lo que ya hablábamos, un mercado laboral precario, un mercado laboral violento, oculta también la idea de ir cada vez adelgazando los derechos y la organización laboral, y también oculta el hecho de que el piso no es parejo, no es lo mismo empezar un negocio si no tienes los contactos, el capital económico y social también. No es lo mismo para las personas en precariedad, por ejemplo, y tampoco, pues, si no tenemos todavía no tenemos autoridad, no hay un gobierno, no hay reglas que acompañen a las personas que empiezan un negocio desde abajo, literalmente desde abajo, sin todas estas facilidades, sin una buena economía, y pues lo que termina haciendo es que no es falta de ganas, no es que no hayas trabajado muchísimo en tu negocio, sino que hay otros factores jurídicos, legales, sociales, es decir, toda una estructura que impide que muchos negocios puedan prosperar. Cuéntenos, por favor, cuánto llevan ustedes en su negocio, cuáles han sido los principales obstáculos que ustedes han tenido que pues pasar para lograr avanzar en su negocio, porque al final, con todos estos obstáculos, la verdad es que millones de personas siguen abriendo negocios. Lo han hecho, como les decía, desde hace muchísimo tiempo, no desde que nos vendían esa idea de ser tu propio jefe, lo han hecho siempre y lo van a seguir haciendo. Y no es por moda, sino por una necesidad económica, también por una necesidad personal. Muchas personas imaginan un proyecto de vida de esa manera y eso es por supuesto que totalmente válido. Los micronegocios son los que realmente pues mueven gran parte de la economía en México. Miren, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el 95.5% de las unidades económicas en México son microempresas, es decir, son negocios pequeñitos, son changarros, es una tlapalería, es una fonda, son incluso pequeños negocios que a lo mejor ni siquiera tienen un lugar físico, sino que se venden por internet. Incluso hasta ahí pueden entrar las mujeres que en algún momento se les hizo llamar nenis, de esta manera, porque de esa manera se comunicaban con las mujeres para poderles vender algún producto o algún servicio. Y miren, también lo que nos dice el INEGI
es que estas microempresas emplean al 41.5% de las personas que están ocupadas en México, es decir, de las que tienen una actividad económica. Y pues claro que desde una mirada más colectiva, que es también parte de lo que nos interesa abordar en este programa, pues un negocio propio no solo es un ingreso individual, es también una manera a lo mejor de distribuir riqueza, de ayudar a otras personas a que se empleen. Claro, eso en el mejor de las esperanzas, de los sentidos, que se puedan cumplir también en esos micronegocios los derechos laborales, pero también son parte de la comunidad. De nuevo, aquí les invito a que nos cuenten de qué se trata su negocio y que quienes no tengan un negocio, pero acudan seguramente a la cafetería del barrio, a una pequeña librería, a la tiendita de abarrotes de la esquina. Cuéntenos sobre estos pequeños negocios que también son muy importantes, que tienen una vida y que hacen la vida colectiva, comunitaria, barrial o dentro de también de los pueblos originarios o afrodescendientes. Cuéntenos y bueno, vamos ahora con la invitada del día de hoy. El día de hoy hablamos con la abogada especialista Elisa Ramírez. Ella se ha encargado de asesorar a muchísimos micronegocios, pequeños negocios también, y ella nos explica cuál sería el primer paso legal para comenzar un negocio. Vamos a escucharla y regresamos. Pues mira, sí es una muy buena pregunta porque a veces los empresarios o los pequeños empresarios tienen este sueño de tener un negocio, sin embargo no se dan cuenta que cuando tienen un negocio se abre un abanico de obligaciones. Entonces el primer paso que debería hacer una persona que, por ejemplo, trabaja en una empresa y quiere volverse un empresario y quiere abrir un negocio, el primero es ver el tema fiscal, ¿no? O sea, es importante considerar que pues prácticamente el SAT es nuestro socio y va a requerir su parte del negocio todo el tiempo, así es que lo primerísimo es ver el tema fiscal. Eh, el segundo paso que podría hacer un empresario es decidir, ¿no? ¿Qué tipo de negocio va a tener? Si va a tener un negocio físico o va a tener un negocio virtual. Si el negocio es físico, tiene que considerar que existen trámites y permisos, ¿no? Cuando tú tienes un negocio, un establecimiento mercantil abierto al público o en un lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor si tienes una bodega, aunque no esté abierta al público, eso es un establecimiento mercantil y ya requiere tener trámites y permisos. ¿Cuáles son los trámites? Pues va a depender de en qué estado de la República te encuentres, pero en general hay 4 trámites importantes, que es el tema del uso de suelo, el aviso de funcionamiento, o licencia de funcionamiento, la determinación de protección civil y el tema de COFEPRIS, si es que tú te dedicas a la salud, a la belleza o a la comida. Bueno, pues como ya vimos, abrir un negocio es entrar a todo un sistema de reglas que no siempre conocemos, entrar a un mundo en el que de verdad cada decisión que tome la persona dueña de este negocio va a impactar directamente en su negocio, pero sobre todo si tiene a 1, 2 personas que ha empleado, pues también impacta en esas vidas. Elisa Ramírez nos habla de 6 pilares que tienen que saber para poder abrir un negocio, o que si ya tienen su changarro, pues también esto les va a servir para ir ajustando ahí algunas tuercas e ir mejorándolo, haciéndolo crecer. Vamos a escuchar cuáles son estos 6 pilares. Primero, hay 6 pilares legales importantes que aunque seas un pequeño negocio o seas una gran empresa, debes de cubrir. El primer pilar es el tema de la estructura fiscal, ¿no? O sea, hay que ir al SAT, hay que hablar con el contador. Oye, contador, voy a poner este negocio. ¿Qué tipo de régimen es el que necesito? ¿No? ¿Cuál es el que me sirve para mí? Si puedo ser reciclo, si puedo ser persona física con actividad empresarial, si voy a tener socios, si me conviene ser una empresa. ¿Cuándo te conviene ser una empresa? A lo mejor cuando la actividad es riesgosa, cuando hay más personas. Entonces, primero establecer esa parte.
El segundo tema importante es el tema de la estructura legal. Justamente, ¿voy a tener socio? ¿No voy a tener socio? ¿Cuánto estamos metiendo cada uno? ¿Qué es lo que va a pasar si el negocio no funciona? Esta parte, hablarla y tenerla por escrito es muy importante. De ahí viene el tercer pilar que es fundamental, es el tema de los contratos, ¿no? Hay que ver si tú le prestas servicios a una persona, pues bueno, necesitaremos tener un contrato de prestación de servicios. O si tú ayudas tienes proveedores, ¿no? Recibes mercancía, recubrir esa parte de los proveedores. El siguiente pilar es el pilar de relaciones laborales. En este pilar es importante que, como todo negocio, vas a tener a alguien que te ayude. Y cuando tienes a alguien que te ayude, en ese momento nacen derechos y nacen obligaciones para ti como patrón. La ley, aunque tú seas una pequeña tienda de abarrotes y vayas a contratar a alguien para que te ayude en la tienda, ahí ya te conviertes en un patrón y nacen derechos y obligaciones. Y en ese sentido, pues vas a necesitar darlos de alta en el seguro social, vas a tener que darle su contrato, vacaciones, prima vacacional y todos los demás derechos que tienen los trabajadores y obligaciones que tú vas a tener como patrón. El siguiente pilar fundamental es el tema de la propiedad intelectual, ¿no? O sea, en México la propiedad intelectual a veces los pequeños empresarios no vemos la gran importancia que tiene y que puede ayudar a nuestro negocio. Somos personas, los mexicanos somos personas que somos súper buenos creando cosas. ¿No? Creando nombres increíbles, formas increíbles de prestar nuestro servicio, pero a veces no dejamos esta parte de protección y muchas veces vienen otras empresas, se apropian de nuestra propiedad intelectual y ellos sí la registran. Entonces, ese es otro pilar fundamental. El tema de los trámites, ¿no? Es el tema del cumplimiento normativo, entender que todas las actividades están reguladas. Si tú vendes, si tú tienes un abarrote, si tienes un spa, si tienes una estética, esas actividades llevan normas oficiales, ¿no? Y esas normas oficiales te dicen qué tienes que hacer, qué tienes que cumplir para poner a salvo a las personas. Entonces, esas normas oficiales también las tienes que conocer y también obtener tus trámites y permisos. Ahora, también le preguntamos a Elisa Ramírez qué es lo que conviene más cuando inician un negocio. Si darse de alta o iniciar el negocio como una persona física o como una persona moral y cuáles son las implicaciones de cada uno de estos regímenes. Vamos a escuchar lo que nos dice y regresamos enseguida. Depende de, primero, si tú vas a trabajar o vas a iniciar un negocio solo o vas a iniciar un negocio con una persona. Ese es uno de los lineamientos. El segundo es qué tan riesgoso es tu negocio, ¿no? Porque no es lo mismo un negocio donde tus colaboradores van a venir, se van a sentar y van a estar trabajando enfrente de una máquina y a lo mejor el riesgo pues es menor a que si tú tienes un negocio en donde tus colaboradores o tus clientes van a estar expuestos como un spa. El spa, el cliente le puede suceder alguna situación complicada, ¿no? O sea, puede tener una reacción alérgica y esta reacción alérgica puede llevar a un pago de daños y perjuicios de tu parte. Entonces, entre más riesgosa sea la actividad, más te conviene separar tu patrimonio del problema del negocio, ¿no? Porque cuando tú trabajas como persona física, están mezclados. Tu patrimonio personal, lo que tú tienes en tu cuenta bancaria, lo que te dejaron tus papás, todo eso se mezcla con el negocio y no hay una distinción. Si alguien te llega a demandar, si alguien llega a tener, si un empleado, un colaborador te llega a demandar por cualquier situación, puede embargarte tus bienes personales porque no hay una separación. Entonces, sí es conveniente tener una empresa legalmente hablando, fiscalmente no tanto, pero es importante que consideres que una empresa va a llevar más cosas, va a llevar más responsabilidades, necesitas conocer más de los temas fiscales, pues para que no te cueste de más. Hay que dimensionar, imagínate, se cae un empleado, no se cae, se rompe el brazo o lamentablemente fallece. El problema de tener a un colaborador, de que le pase algo, tú siendo patrón persona física, es grande, ¿no? Sobre todo si no tienes seguridad social.
Entonces, ahí hay que evaluar, ¿no? El grado de riesgo versus qué tanto de impuestos vas a pagar, porque es cierto, un pequeño empresario que está iniciando, pagar seguridad social, pagar impuestos, todos los gastos que implica el negocio, a veces es difícil, es muy difícil para un pequeño empresario. Ahora hablemos de los errores legales que más se cometen a la hora de abrir un micronegocio. Elisa Ramírez nos dice que no ajustar bien, no tener un régimen fiscal adecuado, quizás sería uno de los errores que más cometen, que más se repite desde su experiencia asesorando muchísimos negocios. También ella nos da una serie de consejos para contrarrestar esto, y no todos tienen que ver justamente en el ámbito legal. Nos habla también de temas como marketing, capacitación. Vamos a escucharla y volvemos. Uno de los errores fundamentales es el tema fiscal, ¿no? Muchas veces empiezan un negocio y compran, todavía no se han salido de su negocio, de su trabajo principal, no cambian el régimen fiscal y entonces empiezan a comprar con su dinero todo lo que van a invertir, toda la maquinaria, el equipo, rentan un local y nunca hicieron ese cambio. Y todo eso podría ser deducible para ti. O sea, tú podrías utilizarlo para acreditar el pago de impuestos. Pero como no se asesoran correctamente desde el principio, empiezan a gastar, empiezan a hacer inversiones y ese dinero es como que lo tiran a la basura. Otro de los errores más frecuentes es el tema de los colaboradores. La realidad es que para los empresarios pyme no es lo mismo, o sea, no es lo mismo un patrón Bimbo que un patrón, un spa de 5 personas. O sea, no es la misma situación, sin embargo, la ley nos trata igual. Entonces, a veces cuando tenemos colaboradores tenemos que entender estas obligaciones y estos derechos que aunque sean o no sean justos, necesitamos conocerlos para evitar problemas, porque al pequeño empresario le cuesta muchísimo más y le pega muchísimo más pagar una indemnización de 90 días que a una empresa grande, ¿no? Una empresa mediana. Entonces, pues sí, es otro de los errores muy importantes que tienen, pensar que pueden darles contratos de cierto tiempo, o sea, hay una creencia que tú puedes darle a tu trabajador contratos por un año y no pasa nada, y el año que viene le das otro contrato y eso pues es una falsedad, ¿no? O sea, en realidad es que en el momento en que entra a tu negocio o le das un contrato de 3 meses, ¿no? Que es el contrato de capacitación y luego se vuelve indeterminado o no hay más, ¿no? O sea, o le das un contrato por tiempo indeterminado y entonces sí, pues ya es tu trabajador. Entonces, esa es otra concepción errónea. Y otro tema importante es creer que el contrato, o sea, que cuando tú ya tienes un contrato con tu trabajador, eh, necesitas sí o sí darlo de alta en el seguro social. O sea, sabemos que existe esta obligación, pero también una realidad para las pymes es que no todos pueden pagar un seguro social. O sea, no todos, el negocio no siempre da para pagar un seguro social a sus trabajadores. Y hay empresarios que prefieren no darles contrato por pensar que si no están dados de alta en el seguro social, no pasa nada. Y al contrario, o sea, el contrato defiende más al patrón que al trabajador. El primer consejo que yo te podría dar es que te capacites, ¿no? O sea, que independientemente del tema legal, que te capacites en materia de negocios, ¿no? Porque no nos enseñan. Tú estudiaste a lo mejor arquitectura, ¿no? O estudiaste a lo mejor comunicación, o estudiaste derecho o contabilidad, pero ¿qué crees? En la escuela no te dicen todo lo demás que debes de saber. ¿No? Que cómo se saca un margen de utilidad, cómo se hacen redes sociales, eso no nos los enseñan a nadie. Todas estas, bueno, a lo mejor a los de publicidad sí, pero a los demás no nos los enseñan. A lo mejor habrás aprendido las técnicas para hacer el spa, para hacer el masaje, pero no cómo ser un empresario. Y esa es la base para que un pequeño empresario
realmente tenga herramientas para poder subsistir, porque las obligaciones legales y fiscales son fuertes, ¿no? Y son cosas que tienes que cumplir, tienes que encontrar a alguien que te dé toda esa información, pero adicionalmente, si tú para poder cumplir con todo el tema legal, necesitas un negocio que funcione y para eso necesitas capacitarte, o sea, entender que le vas a entrar al ruedo con trabajo, con esfuerzo, bueno, pues hay que proteger ese esfuerzo, además de los trámites y de todo el tema legal, con capacitación, para que tu negocio realmente pueda pasar esta gran encuesta o gran número que existe de negocios que fallan, ¿no? O sea, el primer año el 80% de los negocios cierra. Entonces es importante el tema de capacitación. ¿En qué áreas? Marketing, ¿no? Es una de las principales áreas que un empresario se tiene que capacitar. Finanzas, se tiene que capacitar en temas financieros para conocer, ¿no? Hay muchísimos negocios que están en números rojos, pues porque no tenemos esa posibilidad de reconocer cuáles son las cosas que tenemos que cuidar en el tema de finanzas. Por supuesto, legal. O sea, cuando tú eres un pequeño empresario, tomas decisiones legales todos los días. O sea, todos los días, que si el trabajador, que si con tu cliente, que si con la autoridad. Entonces tienes que conocer de los temas legales. Y lo bueno es que en esta época en la que vivimos, capacitarte ya es mucho más sencillo. O sea, no vas a tener que ir a una escuela a estudiar marketing ni ir a una escuela a estudiar finanzas. O sea, literalmente puedes meterte a internet y buscar a alguien o a un curso que te enseñe lo que necesitas de tu negocio. Entonces, pues en suma, abrir un negocio no es lo mismo en todas las situaciones, implica sí trámites, normas, costos, que a lo mejor ahí sí son, digamos, los mismos para todas las personas, pero no pesan de igual manera. No es lo mismo si eres una mujer, una madre autónoma, si eres una persona de los pueblos originarios, si eres una persona afrodescendiente, si eres alguien de la clase trabajadora que no cuenta, como les decía, con un respaldo de contactos sociales y no cuentas con un buen capital para iniciar este negocio y lo haces apenas con tus ahorros, con la esperanza de que las primeras ganancias, pues eso te ayude también a ir invirtiendo, ir mejorando tu negocio. No es lo mismo que, pues bueno, ya comenzarlo con toda la infraestructura bien puesta, con hasta los muebles, la florecita, el logo, los permisos. No es lo mismo para todas las personas. Y creo que algo también de lo que hemos hablado en este programa, el tema de la seguridad social a las personas que empleas, es algo que pues lo demuestra. Mientras algunos negocios, algunas empresas pueden hacerse cargo de esa responsabilidad y que incluso así muchas veces no lo hacen, pues no es lo mismo para una persona que va apenas empleándose a sí misma, que de entrada no solamente es su propia jefa, sino también es su trabajadora, contadora, la hacen de todos, de todo en su negocio. De nuevo, cuéntenme qué es lo que han tenido que enfrentar al abrir estos negocios. Y eso sí, por supuesto que es una desigualdad que a lo mejor habría que ir resarciendo. No es lo mismo, no hay un piso parejo, y desde una mirada más justa también, el problema ha sido garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en estos pequeños negocios. Elisa Ramírez dice que urge pensar en esquemas que apoyen a estos pequeños negocios sin precarizar a las personas que emplean ni a las personas que están trabajando en estos micronegocios. Pensar en nuevos esquemas, también pues reconocer que al final estamos del mismo lado, es decir, tampoco se trata de esta lucha siempre de clases, porque al final sí puede ser que una persona
que logró tener cierto capital pudo hacerlo, invertirlo en un negocio, a diferencia de una persona trabajadora que no logró ni siquiera ese ahorro. Hay ahí una diferencia, pero al final, créanme que al final seguramente seguimos siendo parte de la misma clase social y no hay por qué hacer esas diferencias, sobre todo si ustedes están empleando a alguien más. No se trata de esta lucha eterna. Y bueno, yo les agradezco muchísimo por haberme acompañado. No se vayan porque todavía vamos a escuchar unos consejos más que nos tiene que dar Elisa Ramírez. Yo les dejo con ella y les espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Le agradezco muchísimo a Crisanto Rodríguez por la edición del programa anterior y siempre a Pau por haber estado también en las cámaras y a Bianca Estrada en la producción. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Nos han vendido esta idea, pero en realidad es que tener un negocio, poner un negocio no es fácil. O sea, no es fácil, tienes que cumplir muchísimas regulaciones, tienes que hacer muchísimos trámites, tienes que conocer muchas cosas y no nos las ponen fácil. El tema de la seguridad social para mí es como que un dolor que veo todos los días, que todos los empresarios dicen es que no me alcanza. O sea, imagínate, ahorita está en 9,500, 9,400 y tantos pesos, casi aprox, 9,500 el salario mínimo. Y si le sumas todo lo de seguridad social, se te va a 13,500 pesos, ¿no? 13,500 pesos que pagan los patrones y los trabajadores, porque ya sabemos que es una cosa tripartita. Sí, pero en realidad es que también hay miles de personas que no pagan el seguro social, pero sí tienen acceso a salud. O sea, hay una injusticia como que bien fuerte para los pequeños empresarios, porque los grandes empresarios pues lo pueden hacer, no pueden hacer ese pago y todo lo demás. Eh, yo creo que sí, o sea, sí tendríamos que tener alguna normativa especial, ¿no? O sea, para mí deberían ser por lo menos 3 años que el negocio realmente le dé no al dueño, o sea, dé por sí mismo para mantenerse. No hay negocios que pasan en números rojos 1 año o 2 años, ¿no? Y que en realidad el negocio, el dueño del negocio trabaja ahí en el negocio. ¿No? O sea, no es que él se haya salido y que esté en Dubái, ¿no? O que esté pasándosela súper bien. O sea, él está dándole todos los días al negocio juntos con sus colaboradores, pero lo consideran ya el gran patrón que necesita, que abusa de los trabajadores, porque así nació nuestra ley. No, nuestra ley nació en ese contexto, ¿no? Tenía que proteger a esas personas, pero ahorita ya no estamos en ese contexto. ¿No? Y el patrón, el que es patrón, ahorita está casi que al mismo nivel del colaborador. Entonces, yo creo que sí debería de haber alguna protección para los pequeños empresarios, porque además son el motor de México, o sea, son el 72% de las empresas en México, el PIB también dependen mucho de esa parte. Entonces, sí debería de haber una protección, porque entre más pequeños empresarios haya, vamos a tener un país con mucha mejor economía.